Gente, vamos a reaccionar a este video que un libertario se quiso pasar de vivo con las mentiras de Twitter, fue a la tele y se llevó un baile bárbaro, así que vamos a verlo. Quédense hasta el final que estuvo bueno el debate. Demuéstrenlo. Bueno, a la gente le importa si crece el país, que creció 4.4% Sí, crece un en montón 2025. Ya hablaste. Por favor. Chicos, baja la manito. baja la mano. Baja la mano. muchas gracias. Baja la manito. Iván. No mientas porque acá se te complica. No, son datos públicos. Hacé las Vos cosas estás correctamente. Vos estás mintiendo. Después hacerlo Y en si el es mentira, streaming. denuncialo. Hacelo en el streaming. Este Eso que te gobierno aplauda. bajó la Acá pobreza. no mientas. Bueno, ¿qué hacemos con este escándalo? Porque si lo comparamos con otro momento, como decía Mariano, parece menos. Pero me parece que el país cambió, la gente pretende otra cosa, el gobierno prometió otro tipo de transparencia. ¿Cómo sigue todo este escándalo? ¿Cómo sigue? Dale, pollo, dale. Bueno, dale, largo yo. No, mientras que estábamos viste, mientras que vos estabas haciendo el informe, estaba bajando la cantidad de denunciados que tiene el gobierno. Ajá. Y no pude llegar a anotar todos los que hay. Ah, de la lista que hay. Sí. Pero esto es muy grave, ¿por qué? Porque el gobierno anterior, uno de los motivos por el cual se va, es por la denuncia de corrupción. Y este gobierno dijo que venía a terminar con eso. A cambiarlo, claro. Y la verdad es que los del gobierno anterior terminan siendo simple carteristas comparado con todo lo que está pasando acá. Porque, a ver, denuncia sobre lo más bajo que puede haber, que es robarle la plata a la gente con discapacidad. El 3% de Karina, que todavía no pueden explicar. Lo del caso de Libra, que cada vez que avanza, cada vez se encuentran con audios que no saben cómo taparlo porque esto explota. Lo de Petri, que vació la obra social de los militares, denunciado por una misma diputada, que es libertaria. Evidentemente no es un hecho, no son hechos aislados. Bueno, Los tenés que no son probar hechos- todos, los tenés que probar todos Sí, en bueno, la justicia, pero una con la cosa- lentitud de la justicia argentina, entre paréntesis. Bueno, ¿no? En pero a ver, algunos casos. recordemos que nosotros tenemos una justicia en la República Argentina que al poder no lo investiga cuando está en el poder. No, bueno, pero Y que entre tenés- otras cosas metió presa a una expresidenta, así que Sí, sí, pero después cuando ojo, terminó el gobierno. Bueno, pero Cuando terminó el gobierno, era como pero- Pollo, impensado. a Vudú se lo empezó a investigar desde antes. Me parece que la pifiás con el tema de la palabra carterista, porque no son carteristas. Vudú Estoy diciendo que comparado condenado, con los la hechos causa de los estos, cuadernos. Cristina, carterista no son. comparado con los hechos de este gobierno, a ver, uno te tiraba bolsos por arriba del Convento. Del con- convento. donde estaban Era el los- tercero de la monja. planificaciones. Sí, sí, Igual pero no- escúchame, pero no- acá no justifica, meterle la claro. mano no justifica nada. Nada, no, porque viste Todo que está justifica mal. nada, pero todo viste está que en la mal. Argentina hacen ejemplo, ¿no? Dicen, no, como aquel hizo, este puede hacer. Y no Claro, es así. no. Como aquel hizo, este no tiene que Tiene hacer. que los dos, Ese claro. es el tema. Señor No, no. Artemio, Claro. ¿se mantiene Adorni o es imposible No, mantenerlo? yo quiero referirme también al tema Vudú, Cristina. Yo creo que eso efectivamente es una controversia. Eso no está absolutamente claro, que ahí la justicia ya ha actuado de manera imparcial. Es más, la evidencia muestra que los liderazgos populares y aquellos que contribuyen a ¿Seguís con mejorar eso? las Yo condiciones pensé de que era de la vida. época de Intratables ese Termino. argumento, ¿no? Sí. Sí, de Por la época, favor. es de la época de Intratables, pero de verdad. Artemio, que nos den la receta cómo se enriquecieron No grites, sin quédate laburar. tranquilo, Pero no, quédate que nos den la tranquilo. receta. ¿Cómo La gritan los estampita del libertarios? vudú. No, yo no soy libertario. No es libertario el Bueno, camino. lo Chicos, disimulamos. bueno, mirá, yo Escuchame coincido una con- cosa. Coincido con el Mira, pollo, sí. coincido con el pollo. Este gobierno tiene muchas denuncias, pero no hay condenados. En cambio, Ah. el gobierno anterior tiene un montón de condenados y corruptos. Yo no mismo, creo que bueno, haya la dicho eso. expresidenta Cristina ¿Vos Kirchner. Pero dijiste este eso? gobierno tiene Tenés cuidado porque ellos denunciados. te cambian todo lo que decís. Condenados y Pero de totalmente todas sí. maneras, yo te quiero esperar un poquito que Sí. termino yo mi análisis. Dale. La mayor corrupción de este gobierno es en términos sociales. Adorni es una interna. Probablemente integre Pero- el lote de los 60.000 empleados públicos desocupados próximamente. Ahora, lo que está realizando este gobierno en términos de empobrecimiento, Bajó la pobreza. endeudamiento... Bajó la Sí, pobreza. ¿Bajó la pobreza Sí. para quién? 15 millones de personas salieron de la pobreza con No, Milei. Milei dijo 16. ¿Ves que te 15 queda corto? millones. 15 millones por lo menos. No tenés la más Bajó de mínima idea de lo que 57 decís. al 31%. El Mirá INDEC eso. da 30 puntos con un IPC trucho que lo construyó en 2005. Denuncialo. Lo actualiza, nos vamos a 50 ¿Cómo se puntos. llama, Armenio? La CELAC dice Denuncialo. 48, yo creo que está en términos Artemio, de denuncialo. No mientas porque acá se te Denuncialo. complica. No, son datos Hacé públicos. las Vos cosas estás mintiendo. correctamente. Vos estás mintiendo. Después hacerlo Y en si el es mentira, streaming. denuncialo. Hacelo en el streaming, Este eso que te gobierno aplauda. bajó la Acá pobreza. no mientas, Es que decí vos lo sos que pasó. un streaming, El no, vos sos un dinosaurio que la niega los peor datos. corrupción de este gobierno es la que está provocando en términos de pobreza, desocupación, indigencia y la caída de expectativas y de consumo que es tremenda. Igual, Nosotros 7.9% llevamos 7 aumentó el meses de consumo aumento privado en en el desempleo. 2025. Pará, después Igual hablar. igual una 7 sola- meses igual una de sola aumento cosa. en el desempleo, Paulo. Pará. Sí, pero una sola cosa, porque te conozco de toda la vida. Sí. Yo creo que vos tenés todo derecho
a marcar este tipo de índices. Pero también hay que hacer en algún momento una revisión y una autocrítica de esos gobiernos que vos defendiste, donde estuvo repleto de ladrones y que dejaron al país Bueno, patas para eso es arriba. una opinión que tenés vos, que yo no comparto, por supuesto, si no hubiera defendido. No, que defendí y defiendo. Eso es lo más grave para este panel. A mí me parece que se mezcla De todas maneras, insisto en Igual esto. volvamos a Adorni, Adorni, ustedes lo manejaron muy bien. Yo creo que efectivamente para lo que vos, ha hecho. ¿Punto final o puede? No, que en no, Argentina no puedo no hay vaticinar, político muerto, o sea. sino hay político desmayado. Nunca hay un muerto en Argentina. Sí, no, bueno, políticamente pero hablando. como viste que. Pero para vos es fin. Me da la sensación de que esto es parte de una interna y Adorni no pero una tiene interna demasiados grave. elementos para defenderse. Pero el tema Adorni realmente, con respecto a lo que está realizando este gobierno en términos estructurales, no es que me parezca menor porque no tenga entidad, sino que me parece un tema que hay que tratar, pero contextualizarlo en un gobierno que desde el punto de vista del despliegue de su proyecto socioeconómico es catastrófico, es el peor gobierno desde la recuperación democrática lejos. Es catastrófico, el plan económico de este gobierno es catastrófico para los que vivieron del curro del negocio kirchnerista, no para me los que digas. estuvieron en la estructura. O sea que tenés del curro 294.000 desocupados. Por ejemplo, Tenés 60, los que te vendían escuchame los lo que te digo caños 4 yo. veces más Tenés caros, las llantas 4 veces más 294.000 caras. desocupados Y después formales, el que más te- 120.000 desocupados que se han transformado en cuentapropistas que son, hacemos una cosa. ¿qué dijo? Corruptos kirchneristas. No me corras a mí, Bueno, porque con ese Artemio, discurso vas a rebotar. Acá Artemio, no pasás. Pasan los años, pero estás siempre bravo. No, bravo, No, no. bueno, Pablo, no, es una no, discusión. ¿Qué querés que le diga todo que sí a este pibe? De a uno para que se entienda, mira, si no, no Claro, se que sea un entiende. poco más educado y dejar de hablar un poco. Complete No, la está miro y bien, vuelve digo, Artemio. a ver, los que se quejan son Ustedes los son muy educados. que se dañaron, El que fueron presidente, sobre partes todo, es del educado. negocio de la corrupción kirchnerista. La red kirchnerista de corrupción, que hoy están denunciados y condenados, no son solo denuncias, porque vos me podés denunciar de mañana, yo lo puedo denunciar al digo, no importa. La justicia lo tiene que probar, la justicia es un poder independiente. ¿Qué Que es hay el- matices, que hay matices, ¿Vos creés que hay lo que estás matices diciendo? Yo no puedo creer que totalmente, diga que la justicia es un poder independiente de la independiente, política. ¿eh? Y bueno, Es rarísimo a nivel todo ese general sí, discurso, pero a vos muchacho. lo que te jode es que tus Para amigos hayan creerte a perdido vos el hay que poder. hacer un esfuerzo casi No hace falta, literario. nos eligió la Pero por mayoría y a favor, ustedes mirá no, lo que me porque decís. ustedes hicieron un desastre en el país. Bastó que Bueno. Cristina diga que va a ser candidata para que la ¿De qué sentenciara. hablás? Si Cristina está Termina bien con condenada, la si independencia. se siempre en la cárcel. A ver, a mí me parece que estamos Un mezclando. presidente Me parece, dijo, perdón, yo me voy a Artemio, encargar de que Cristina vaya presa. Está Artemio, presa, está con la condenada, Artemio, mirá que me maravilla. parece que estamos mezclando. Déjalo para el Y streaming. se va a morir, Sacalo. y como ella dijo, se va a morir presa. Un segundito, habla el pollo con Yo no calma. interrumpo a Igual nadie. le pido Yo favor. no voy a interrumpir a nadie, le pido que no me arranquemos con el interrumpan. tema de Mira. Adorni y después vemos el repaso de Cristina Santa, Cristina Delincuente, y después lo tratamos en otro momento. Pero vamos al tema de Adorni, porque más allá de todo lo que está pasando, yo coincido con una parte con los caballeros. Este gobierno ganó con contundencia en octubre, no hace 5 años. En el mes de octubre del 2025. Entonces la gente eligió y bueno, veremos qué pasa en el 27. Adorni, por tu experiencia, boleto picado o en esta Sí. Argentina Sí, sí, pero naturalizamos forma- este yo tipo creo de que- cosas. Y yo dicen, también "No, creo que- viajó a Punta del Este, la señora lo tiene que acompañar y todo ese No, tipo yo de también cosas. creo que es una parte de una interna que tiene el gobierno y que lo van a sacar, eso seguro. ¿Es una interna, Robertino, pero, solamente para, esto? pero también es para... a ver. pero déjame terminar la idea. Sí. Pero también me parece que es para tapar, porque yo también, yo en algo coincido con el compañero. Un vaso de agua para El Artemio. problema, pobre. más, el problema más grave que nosotros tenemos, obviamente, que es la corrupción, pero también vos tenés una realidad. Yo no estuve con el gobierno anterior, es más, lo combatí, ustedes saben. Vos no estuviste con ninguno, Con siempre ninguno. a todo leña. Sí, nunca estuve con ningún gobierno. Ahora, vos tenés una realidad que todos los días 400 trabajadores quedan en la calle. Todos los días se cierran 30 pymes. Todos los días vemos como el 72% de los trabajadores Sí. cobran por debajo de la línea de la pobreza. ¿Qué quieren discutir? No, lógico. Bueno, pero, quieren discutir? pero también, hoy después lo vamos a hablar más tarde con el economista, tenemos sectores en altísimo crecimiento, sectores en amplísima Sí, pero que decaída. no producen empleo. Pero los dadores de Pero no empleo, producen empleo. Pablo, Los los sectores dadores que de dan empleo, empleo están todos, exactamente. pero La La tremendamente minería no da castigados. empleo, el agro no da empleo. El servicio poco, financiero, ¿no? ¿Cómo que no da empleo? La minería no da empleo. intermediación financiera, actividades extractivas, La minería. Mirá, el otro día escuchaba al secretario general de ATE, Carlos Quintrique, como ahora vaca muerta, vaca muerta, Sí, vaca bueno, muerta. Neuquén está bárbaro, ¿verdad? 52 familias
por día ingresan a Neuquén. Es incapaz Sí, de sí. generarse el empleo que necesita esa gente Claro, a claro. través de recursos como el de Vaca Muerta. Exactamente. Hay que terminar de Sí. mentir. Hay una transformación Porque de- no hay se una transformación puede de los seguir dadores de insistiendo trabajo. en esto. Mentira. Esto es una El catástrofe. señor Gese, a ver, ¿y qué hacemos? ¿Qué querés? ¿Golpear al gobierno? No, Hay hay no. elecciones en el 2027. por eso, no, Lo que por- tendrían que dejar es que las elecciones sean libres y que todos pudieran competir. Son libres. igual Son No, libres y igual ganamos cancelar a la dos veces. principal opositora ¿A quién? para que no pueda competir. Está presa, pa. Presa. Apenas denunció que podía ser Tendría que estar en una candidata cárcel común. en la provincia de Buenos Déjame Aires. decir algo. Adentro, Sí, y nos tu vamos- justicia independiente. Interrumpa un segundito el debate porque tenemos que ir urgente. Yo lo sé porque recibo los datos de Hamas. Y la cantidad de muertos hombres entre 18 y 55 años, hombres, representa el 72% de todos los muertos en la Franja de Gaza. Lo que pasa cuando termine esta guerra y sepa los nombres, él no va a venir a la televisión y va a decir que fue un borrego Totalmente. y que repitió los datos que le dio Hamas. Totalmente. Bueno. ¿Quién sería? Vos. ¿Nosotros? Sí, Ah, sí, ustedes. O No, vos, no. no sé. ¿A quién te referís, Gabriel, puntualmente? ¿Al señor...? Al que dijo que fue un genocidio. ¿El de no se Gaza? ajusta a ningún... Por no se supuesto, no ajusta. lo digo yo, lo dice la ONU, La lo ONU dice lo la dice. relatora de la ONU, lo ONU dice el dice. mundo Bueno, entero. hable- Y con no eso sin que, gritar, por favor. y con eso que Ahí mucha está. gente No, se y con lía eso que al no, fin- nada, le doy algunos datos Ahí está. para que No, yo te estoy contextualice. diciendo los datos y la ONU repite los datos que dice Ah, jamás. está bien, Y pero vos también son repetís los ustedes datos. contra Pero el vos no mundo. tenés La ONU idea ahora- cuántos de La esos ONU- eran la ONU muertos se hizo civiles y cuántos trotskista. militares, Sí. pero vos lo repetís. Lamentablemente, para poder acusar algo tan grave como un genocidio de un pueblo que sufrió un genocidio, Sí. tenés que saber mucho Por más eso del me tema. extraña que no tome nota usted de lo que se está realizando en Gaza, que ahora obviamente se ha corrido de la pantalla porque tenemos este conflicto de Irán, y no reflexione acerca de lo que está sucediendo. Porque si hay Decime, un por favor, pueblo que ¿cuántos ha muertos? sufrido el genocidio es el pueblo judío. Y es el que Decime primero cuántos debe muertos- reaccionar frente a estas actitudes. Me llama la atención. Decime cuántos muertos hubo en la Franja de Gaza, cuántos eran civiles y cuántos militares. No tenés ni idea de lo que Sí, estás tengo hablando. idea. Bueno, creo Pero que usted tiene una no tenés idea ni de lo que equivocada. estás hablando porque yo sé los números que Usted me da sabe los Hamas a números mí. porque usted es el vocero Y del sé gobierno israelí, la cantidad, señor, por y favor. sé la cantidad de muertos que son civiles y cuántos militares. Pero Lo por que lo pasa es primero vos que estás se pierde en repitiendo una lo que guerra te es la dice verdad. Hamas. ¿Vas a tener Y la esto lo valentía prueba, cuando termine el ¿eh? conflicto ir a la televisión y decir Te que pide fuiste esto. un borrego? Te pide esto, si vas a ser capaz de dar, una vez que termine el conflicto, de... Repetile, Gabriel. Si cuando termine el conflicto y el propio Hamas, porque Hamas también después dice que murieron el 70% que eran militares. Cuando termine el conflicto y Hamas lo diga y sepamos los nombres y apellidos de las personas, ¿vas a tener la valentía de decir que fuiste un borrego y repetiste lo mismo que No, dijo yo no Hamas? soy. No, bueno, en esos términos no, porque usted ya está descalificando, señor. Usted Bueno. tiene un discurso demasiado agresivo que frente al que piensa diferente lo califica de Entiendo, borrego. si vos- Con ese si tipo vos de discurso no calificás vamos a alguien ningún que hace un lado. genocidio, No si- todos si- piensan como si usted, calificás- acéptelo, por favor. Si calificás que un pueblo está haciendo un genocidio, lo estás insultando, tenés que tener Yo no estoy entonces el insultando a valor ningún pueblo, de que no te confundo al pueblo respondan de la israelí manera que te mereces. con el gobierno de Netanyahu. Yo no confundo eso. ¿Qué tiene que ver el pueblo israelí con el gobierno, con el Estado de terrorista y genocida de Netanyahu? Nada. Si hay algún pueblo que no tiene nada que ver con el genocidio es el israelí. No lo Sí, confunda señor. usted. Es Señor, una estrategia son que no 400.000. corresponde. No Son corresponde. Le 400.000. hace mal al pueblo israelí. A Y ver qué estoy dice. seguro que Son muchos reaccionarían 400.000. igual que yo. ¿Cómo? Son 400.000 jóvenes israelíes que están en el ejército y que supuestamente, según su delirio, hacen un genocidio. Bueno, pero usted, o sea, que son los mucho- hijos adjetiva de todas demasiado. las familias acá. Delirio. Son el hijo de toda la familia. Delirio, Usted lo que está borrego. haciendo es se Es está un discurso escudando, un poco agresivo. se está escudando en Netanyahu, porque usted lo que está haciendo es, desde su ignorancia sobre los hechos, está demonizando a alguien. Ahora, le vuelvo a repetir. Estoy hablando yo de le la puedo ONU, de explicar- la comunidad internacional. ¿Y con No- eso no qué? sé qué más La prueba ONU quiere también. de que efectivamente este discurso es un discurso que ha generado, está generado por múltiples actores. Desde presidentes europeos, latinoamericanos, la propia ONU. No sé por qué cree que hay alguna animosidad personal. Es simplemente un discurso que se ha generalizado a través de las instituciones que corresponde Bueno, que analicen esta situación. Completá, Gabriel, no sé, a usted le idea ofende. y salimos de la contienda de Igual lo ustedes, más grave de esto son los muertos, sea de uno Sí, de o de todo lado, otro ¿no? lugar. Ah. Que en eso no, Gabriel, decime, no cabe por ninguna favor. discusión. A ver,
volviendo al tema de Irán, en la cultura árabe islámica, chiita, y también en la cultura Hamas existe el concepto de taquía, que significa ocultar la verdad, mentir para favorecer la causa, que fue lo que le lograron vender a algunas personas, ¿está bien? Exacto. Ahora, en el caso específico de Irán, tenemos 14 agencias de noticias que difunden fake news, ¿está bien? 14. Entonces, claro, tenemos 14 empresas que son del Estado que difunden fake news. Hace un tiempo fue que Netanyahu estaba muerto, otras imágenes que tienen que ver con la destrucción total de Tel Aviv. Hay que tomar en cuenta que tanto Irán como Rusia como China son los principales fabricantes de fake news en la actualidad. Importante y un gusto tenerte, Gabriel. Que sea una noche más tranquila y gracias por atendernos. Un abrazo, Pablo. Un saludo, Gabriel. Muchísimas gracias. Paulo, el Ahí está verdadero Artemio genio- saludando. el verdadero genocida Bueno, un que- concepto final sí. de todo porque tengo otra mesa ya preparada que ¿Sobre llega, qué- así que... sobre por qué último, de todo lo que cierro, hemos hablado? Cierro con Un eso. solo concepto de todo lo que hemos hablado, ¿de qué? Y hace una hora que están conmigo acá. Cierro con No, esto. yo vuelvo al tema inicial que fue Adorni. Lo de Adorni yo creo que ahora querés hablar de efectivamente es un Adorni. gran tema. Sí, pero pero- no puedo sacarlo de la interna del gobierno, pero creo que el gran tema de este gobierno, Sí. el gran hecho de Esta es la corrupción, factura, ¿viste? es las condiciones materiales de existencia que está desplegando para el conjunto de la ciudadanía argentina. 50 puntos de pobreza. Una inflación que miente, el INDEC dice 31 puntos, no sé lo que dice el gobierno porque lo baja cada día más, que si uno la mide bien con un IPC actualizado al 2026, cuánto esa da? inflación roza el 50%, la CELAC dice el 48%, yo creo que es un poco más, 50. no importa. Y con un nivel de pobreza que está vinculado con cómo se mide la inflación, Sí. que efectivamente tiene un registro completamente subvaluado por parte del gobierno. Artemio, Si te hago nosotros una tenemos pregunta. una canasta de pobreza que valorizada a este mes está sin alquiler. Artemio, yo En torno a los coincido 1.700.000, con vos que la cosa no 1.700.000. llega a la micro. No, Pero no déjame llega, preguntarte no. algo. Sí llega el la peronismo, micro. el peronismo está economía- tratando de La organizarse. economía llega a la micro. No hay El peronismo consumo, está hay tratando- desempleo, Te hace hay una- te pobreza. hace una Pero te quiero hacer una pregunta. No, pero Estás ¿cómo no peor que llega? cuando venías a El Intratables. peronismo está tratando de organizarse para hacerle frente a Milei en el 2027. Y este fundamentalismo K no le sirve. ¿Cuál es ¿Eh? el, ¿Y cuál es el Al candidato? peronismo, fundamentalismo K? esto Es que decir venís que- acá arriba de la mesa y nos enrostrás Pero eso Cristina te y todo. parece a vos. Vos tenés Bueno, que yo te pregunto lo que siguiente, yo creo. te pregunto. Tenés que agregar lo El- que yo creo. Lo que yo creo. Sí, bueno, yo no. Y el peronismo lo cree también. Sí. No, El ¿qué peronismo, sí, porque vos hablas con todas las fuentes peronistas y te dicen, Bueno, Cristina revisá tus ya fuentes fue. porque te Bueno, faltan fuentes. bueno. Además está presa y está inhabilitada. Mirá, olvídate. Está inhabilitada No, por un bueno, delito ¿quién común. es? Eso bueno, está bien, si arranca por ahí, Sí, pero está además está presa presa y y está inhabilitada, ¿qué es vamos a otra hacer? Mala discusión. suerte. Gracias a Dios. Artemio, nos vemos pronto. ¿Quién es tu candidato o Nos candidata? vemos pronto, Y- bueno. pero tenés que volver. Tomo la palabra. Obvio. Hacía como 5 años que no ¿Quién te es tu veía. candidato? Buena ¿Quién es pregunta. tu candidato o candidata? No me digas Para Cristina, por competirle a favor. Milei, ¿con quién le ganás? ¿Con quién le ganás? Mi percepción es que Cristina tiene que estar Para Otra ganar la vez. con Milei. capacidad de elegir y ser elegida, que su prisión es injusta y que si no es ella candidata por ¿Quién? propia voluntad, deberá decidir cuál es. Yo no tengo nombres, hay un montón de gente que puede serlo. Pero no tenés Pero ningún la nombre. condición sine qua non, esto no es un problema electoral, es un problema político institucional. Cuando un líder popular es proscripto, la evidencia histórica muestra que ningún sistema institucional se consolida. Está presa. Le pasó a Perón, que también lo acusaron de cuánto no Nunca lo tuvo- acusaron. nunca Esta tuvo- Con señora, Ilía, Perón no tengo- tuvo lo arreglo y tengo que Ilía no despedir. duró. Pero sí lo tuvo con Frondizi, Frondizi no duró. Con Cámpora hubo arreglo, Cámpora no duró. ¿Qué hubo que hacer? Bueno, que Perón pudiera estamos ser cagados- electo, estamos cagados. pudiera ser electo 10 años y viviendo se de garantizó Cucas, es eso. estabilidad institucional. Yo lo hago no como un reclamo Pedí un solamente palabra, electoral, sino para darle No consistencia hubo, no hubo al estabilidad sistema institucional. democrático que Artemio, hoy no la tiene. Gracias. Pocho, Gracias. La Me quedo próxima, la próxima muy venís cortito. cuando no viene No, Artemio. pero muy cortito. No, yo No, el yo pueblo no soy bien. peronista. No, ya sé. Yo no soy peronista. ¿Y quién salva esto? ¿Tenés candidato o candidata? Capaz que soy yo. ¿Quién Ah, te dice? mirá, Mirá, bueno, bueno, obvio. Yo lo que te digo es lo siguiente. Mirá. 400 personas, 400 compañeros míos quedan todos los días sin trabajo. Claro. Los compañeros de FATE son un ejemplo. 30 pymes cierran por día. El 72% de los trabajadores están por la línea de pobreza. ¿Qué quieren discutir, muchachos? Bueno, no sé.
¿Sabés qué quieren discutir? Salió una encuesta, el 74% de los argentinos cree que la oposición no está apta para solucionar los problemas actuales. ¿Y el gobierno sí? No, pero ganó en octubre, qué sé yo. Mirá que cambió mucho la cosa. Preguntemos a la gente que Yo votó. te doy el último dato. En el ferrocarril, casi el 47-48% de la gente votó a Milei. En el último paro paró el 97% de la gente. Sí. Un cambio hay, ¿no? ¿Y hacia dónde ves que van? No sé dónde va. Pero ¿no ves un camino? Porque No, el yo señor dice lo que sí Cristina, creo- qué sé yo, ¿viste? No, no, esta yo es la lo de que sí creo- 74%, Pero ¿esta ¿quién cuál lo es? publica? Pero yo le Usted- creo más al pollo que está en contacto con los trabajadores que a las encuestas. No, Perdón, no, está bien, bueno, pero yo también leí Bueno, encuestas bueno, tuyas. bueno, no, Yo bueno, el pero tenemos que 74% revalorizar a los desaprueba dirigentes. ustedes, a los opositores. Y si no, que o sea, son el rol de la oposición y si argentina, no, el 74% y bueno, pero dice que no escuchame, hacen pie. Es un dirigente gremial, Bueno. con trayectoria. Si te dice Mirá. que en su gremio que votó, ¿cuánto ¿Qué lo votó a contrataron? Milei? 28%. Y ahora dice que eso El cambió. 53 dice Bueno, que no están no, preparados bueno, y el encuesta hay de todos los 74 colores. que no resuelven nada. Señores, último Paulo, para despedirnos. cierro cortito. Por El favor, verdadero amigo. genocidio es el de Irán. A los propios iraníes mataron a más de 20.000 iraníes en 2 semanas. Y después, respecto a lo de Adorni, es un tema sobre exagerado. No le interesa a ningún argentino este tema. ¿Para vos tiene que seguir? No, están hace 2 semanas con esto. A nadie le interesa. A la gente le interesa. seguro? 4.4% aumentó el PBI en Argentina. O sea, para en vos 2025. Adorni tiene que seguir, no pasa nada. No hay condenas. huele. Demuéstrenlo. Bueno, la a la gente le factura- importa si crece el país, que creció 4.4% Sí, crece un en montón 2025. el país. Ya hablaste, ya Pero hablaste. por favor. Chicos. Baja la manito. No, baja la manito bien, vos, baja la ya mano, hablaste, baja la sos un mano. dinosaurio. ¿Qué? Sos un Marco, dinosaurio. Muchas gracias. Baja Lo la último, manito, Iván, baja la Y manito. bajó la pobreza. Iván, Violador de Iván, datos. Anda al canal, no sé cuál es el Por canal. favor, cerramos los Sí, micrófonos. El oso, el- Iván, concepto final tuyo. Me hubiese Concepto- gustado, Marco. me hubiese gustado más debatir con ver. el pollo que... ¿Cómo? Bueno, dale. Chicos, tengo que cerrar. Tengo que cerrar. Sin insultar. Exacto. No podemos discutir sin malos insultar. tonos, sin malos tonos, Se sin déjense gritos. de bromar. ¿Qué insulto? Estoy diciéndole que te Cierra, cierra Iván. El último Bueno. es Iván. El último es Iván. Gracias. Me hubiese gustado más debatir con el pollo que bueno, con el señor que vino. Bueno, para pero, mí es un halago lo que vos decís. Tenés razón. O sea, no estamos viviendo la conga, no es todo perfecto, pero estamos yendo por el camino que nosotros creemos que es el correcto. Correcto. Silencio. Que es justamente lo que dijimos en campaña. Gente, bueno, gracias por ver el video hasta acá, les agradezco mucho, como les digo siempre, no hace falta que miren esta parte, es para los que se quedan después del video y quieren debatir o charlar en los comentarios después con nosotros. Hay unos pocos en el chat que decían que nunca mostré la placa, la tengo por acá. Esto obviamente también es gracias a ustedes. Gracias por el apoyo que le dan al canal, por suscribirse, cuando le dan me gusta, todo gracias a ustedes, así que bueno, les agradezco obviamente. Después, bueno, quería usar esta parte del video también para debatir una cosa que veo que hay algunos a veces que se quejan de que exagero con los títulos, que pongo cosas que no dicen. Yo obviamente trato de nunca mentirles, pero obviamente con el tiempo en YouTube y todo te vas dando cuenta que es el lenguaje un poco de las redes, lo que llaman el clickbait. Y bueno, eso es muy necesario también porque si no muchos de ustedes no entran. Por ahí los 2 o 3 que se quejan de que exageré el título o lo que sea, la realidad es que quizá entran si pongo que debatieron ideas en el título en vez de poner que cruzó a tal o lo que sea, pero la realidad es que hay un montón después que no entran y te lo muestran las estadísticas de YouTube. Y la realidad es que lo que uno busca es que se difunda la palabra, que llegue a más vistas. Entonces un poco hay que adecuarse a las reglas del juego y la realidad es que son esas. Yo trato de no insultar, poner palabras groseras, de mantener un cierto límite, no como hacen muchas cuentas de libertario o algunas incluso peronistas y eso que insultan mucho en las miniaturas, exageran por demás. Yo siempre trato de controlarlo un poco, pero sepan a los que les molesta que me encantaría no hacerlo, pero es parte de las reglas del juego. Yo trato de nunca mentirles que van a ver algo que después no está. Trato de mantener ese respeto también con el que lo ve, para que no se sienta decepcionado. Por eso trato de subirles buen contenido, pero hay veces que obviamente hay que ponerle un condimento al título, modificarlo un poco para que sea un poco más atractivo, porque si no la realidad es que ustedes no entran después y no se difunde lo que queremos difundir, no se difunde la palabra de tales personas. Es algo a lo que tristemente un poco hay que acostumbrarse. Es así, son las reglas del juego. Yo trato de no mentirles, como les digo, trato de ser sincero con todo en todo aspecto, pero un poco de aderezo hay que ponerle, como hacen todos los noticieros, como hacen todos los programas. Es así, es un poco, no solo está en las redes, también está en la televisión. Así que bueno, espero que sigan bien. Gracias por el video hasta acá y no se olviden, bueno, si pueden ponerle me gusta, comentar qué les parece también esto. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.